Hola amigos. El motor de gasolina de 4,7 litros tiene transmisión por correa de distribución. El sucesor de 4,6 litros recibió una transmisión de sincronización confiable por cadena. Las unidades de gasolina no causan problemas. Algunos propietarios de gasolina de 4,7 litros se quejan solo de la aparición de vibraciones en el rango de 1700 a 1900 revoluciones por minuto. El turbodiesel de 4,5 litros también tiene una fiable transmisión por cadena de distribución. Pero el motor en sí no es tan perfecto. Las versiones de motores diésel de 2008 a 2010 a menudo sufrían un consumo de aceite después de 80-100.000 kilómetros, hasta 1,5-2 litros cada 5.000 kilómetros. Los propietarios de automóviles alemanes sonreían. Este apetito de petróleo es relativamente pequeño, pero este turbodiesel no es propenso al consumo de petróleo en absoluto. La causa de los problemas residía en la bomba de vacío del servofreno. El sello se rompió y la bomba impulsó aire hacia el cárter del motor, aumentando la presión interna. La presión excesiva contribuyó al aumento del consumo de aceite, incluso a través del turbocompresor. Posteriormente, en el segundo semestre de 2010, se eliminó el defecto de diseño. Después de 80-120.000 kilómetros, el acoplamiento viscoso de la bomba adicional con el calentador de refrigerante a menudo comenzaba a silbar. La unidad de control del turbocompresor se encuentra en el guardabarros derecho. Con el tiempo, la suciedad y la humedad se acumulan allí, lo que provoca un mal funcionamiento de la unidad. Como era de esperar, el combustible de baja calidad afecta la vida útil de los inyectores de combustible. Por lo general, amamantan durante al menos 200-250.000 kilómetros. Después de 150-200.000 kilómetros, es necesario limpiar el sistema EGR del hollín acumulado. Desafortunadamente, varios motores diésel requirieron reemplazo o revisión importante. En algunos casos, un VDF-TV murió debido al descuido de los propietarios. Los inyectores defectuosos también contribuyeron al desgaste. Además, existe la opinión de que la vida útil del motor se reduce por la cantidad de hollín que ingresa a través del sistema EGR. A menudo, los problemas ocurrían debido a daños en el tubo perforado de la taza del filtro de aceite. Se cayó al cambiar el filtro. Los mecánicos sin experiencia decidieron que podían prescindir de él, por lo que simplemente descartaron la pieza extra. Como resultado, cuando se enroscó la tapa, el filtro se deformó, lo que aumentó su resistencia interna y redujo su rendimiento. La presión del aceite bajó y el motor pronto se agarró. Es de destacar que incluso los mecánicos de los servicios oficiales cometieron un error fatal. Un problema común tanto para los motores diésel como para los de gasolina es una fuga en la bomba del sistema de refrigeración después de 80-120.000 kilómetros. Muchos propietarios de varios modelos de Toyota se han encontrado con este problema. Después de 200-250.000 kilómetros, el radiador del sistema de refrigeración puede tener fugas. Los golpes al cambiar una transmisión automática mientras se conduce, así como en el momento de detenerse, no se deben a un mal funcionamiento de la caja, sino a morder los travesaños del eje de la hélice trasera. Los problemas aparecieron después de 20-30.000 kilómetros y son bien conocidos por los propietarios del Prado 150. En la mayoría de los casos, la enfermedad desapareció después de inyectar los ejes Cardan. Si los golpes no desaparecieron, los funcionarios reemplazaron el eje de transmisión bajo garantía. Los travesaños del eje Cardan defectuosos también provocan vibraciones. La máquina automática en sí no causa ningún problema. En la suspensión, la mayoría de las veces es necesario cambiar los casquillos y los puntales de la barra estabilizadora trasera, después de 60-80.000 kilómetros. Después de esto, con un kilometraje de más de 80-120.000 kilómetros, los cojinetes de las ruedas delanteras a menudo comenzaban a zumbar. El resto de componentes de la suspensión son duraderos y no requieren reemplazo hasta 150-200.000 kilómetros. Golpear el volante al conducir sobre pequeñas irregularidades es otro fenómeno común, bien conocido por los propietarios del Prado 150. La dolencia se desarrolló después de 30-40.000 kilómetros y su origen fue la conexión estriada del eje de dirección. En algunos casos, los funcionarios recurrieron a reemplazar la columna de dirección, pero pronto volvió a aparecer el ruido de golpe. Luego se expulsó instalando arandelas de presión después del resorte de bloqueo. Pero resultó que esto no era una panacea. Posteriormente, los artesanos idearon un compensador de juego. Después de 200-250.000 kilómetros, la cremallera de dirección también comienza a golpear. La causa es el desgaste del manguito de soporte derecho. Después de 100-150.000 kilómetros, las pinzas traseras se estropean y se daña la integridad de las fundas de los pistones de las pinzas. En el primer Land Cruiser 200, las luces antiniebla delanteras se caían a menudo.
La fijación era endeble. Posteriormente se modificaron los puntos de montaje de los faros antiniebla. Al solucionar el problema, los concesionarios reemplazaron todo el parachoques. En los Cruiser 200 utilizados en carreteras y tratados activamente con reactivos, a menudo se encuentran bolsas de corrosión en el bastidor. Por supuesto, el marco no se pudrirá rápidamente. Esto llevará 20 años o incluso más, pero el tratamiento anticorrosivo no será superfluo. Se pueden encontrar manchas rojas en especímenes más antiguos debajo de las manijas de las puertas y cerca de las bisagras de las puertas. La corrosión puede atacar los soportes del guardabarros delantero. Los propietarios de Land Cruiser a menudo encuentran hinchazón del cromo en la parrilla del radiador. Lo mismo ocurre con las molduras cromadas del portón trasero. Con el tiempo, la pintura se borra de los umbrales. Aparece una calva blanquecina a través de la superficie negra. Además, a veces la parte superior de la puerta del maletero roza la pintura de la puerta inferior hasta el suelo. También son frecuentes los problemas con la cerradura de la puerta del maletero después de 30-60.000 kilómetros, por lo que la alarma de puerta abierta se enciende constantemente, se encienden las luces interiores o el sistema de alarma estándar falla. Además, la cerradura deja de funcionar debido a un botón defectuoso. Los contactos se oxidan debido a la humedad. El botón debe ser reparado o reemplazado. En el interior, con el tiempo, los revestimientos de las manijas de las puertas, así como las inserciones con efecto de madera en el volante y el selector de transmisión automática, se desgastan. Muchos propietarios se quejan del ruido de los asientos de la segunda fila y de los reposacabezas delanteros. También suelen aparecer chirridos en la zona de la guantera. Debajo de la tapicería del asiento del conductor y a veces del pasajero, ya durante los primeros 10.000 kilómetros apareció un pliegue. Un revestimiento de goma espuma con calefacción incorporada estaba enrollado en un tubo. Después de 100-120.000 kilómetros, el motor del calentador a menudo comenzaba a silbar. Los casquillos se estaban desgastando. Durante las heladas invernales, algunos propietarios encontraron una distribución incorrecta del aire caliente. El aire frío soplaba desde un lado, mientras que el aire caliente soplaba desde el lado opuesto. El problema está relacionado con la ventilación del circuito de calefacción. Los servicios oficiales resolvieron con éxito el problema reemplazando el radiador del calentador. Después de reemplazar el radiador, a menudo era posible superar otro problema común en invierno: el aire frío que sale de los deflectores de aire del pasajero trasero. Una de las explicaciones de los comerciantes sobre las causas fundamentales de este fenómeno es el fuerte enfriamiento del líquido en los tubos colocados debajo del fondo del cuerpo. No se registraron fallos eléctricos sistemáticos. La falla de los sensores de estacionamiento generalmente se debe a daños en el cableado debajo, corrosión de los contactos del conector o un mal funcionamiento del propio sensor. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.